La habitación era demasiado blanca, las luces demasiado fuertes. Todo olía a alcohol, desinfectante y silencio. Cuando Hugo abrió los ojos no entendió dónde estaba. Sentía el cuerpo pesado, el rostro arañado y algo apretado alrededor del pecho. Intentó moverse, pero un dolor agudo lo hizo retroceder. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba solo. Ninguna voz conocida, ningún olor familiar, ningún sonido de pasos que reconociera. Intentó llamar a su madre, pero la palabra se atascó en la garganta. Una enfermera entró, acomodó el suero sin decir mucho, y salió. Un médico apareció después, dijo cosas que Hugo no entendió. Fue solo cuando mencionaron la palabra huérfano que el mundo, por fin, se vino abajo. En los días siguientes, todo ocurrió demasiado rápido. Psicólogos iban y venían, todos con el mismo tono de voz suave y los mismos ojos tristes. Hablaban con cuidado, como si él estuviera hecho de cristal. Le preguntaban si quería dibujar, escuchar música, escribir algo. Él no quería nada. Se quedaba acostado mirando al techo, el osito de peluche apretado contra el pecho. A veces lloraba sin emitir sonido. Otras veces simplemente observaba la puerta, como si de algún modo imposible se fuera a abrir y sus padres fueran a entrar. Nadie entraba. Cuando le dieron el alta, lo colocaron en un hogar temporal. Allí compartía habitación con otros niños. Había ruido, llanto, gritos y una tristeza más sucia, más áspera. Por las noches, se tapaba la cabeza con la manta para no oír, pero lo que más dolía era el silencio dentro de él. El tiempo en el hogar fue creando costras en Hugo. Dejó de responder cuando lo llamaban. Evitaba mirar a los ojos, no por rabia, sino con una especie de cansancio demasiado viejo para su edad. Algunos niños intentaron acercarse, pero se rindieron ante su silencio. La coordinadora, una mujer paciente llamada Esther, intentaba insistir con cuidado. Le traía libros ilustrados, galletas, le preguntaba por sus dibujos. Hugo no reaccionaba. Una noche, después de una pesadilla, se despertó gritando por sus padres. Los otros niños se burlaron de él. Uno de ellos, mayor y acostumbrado a sobrevivir por la fuerza, lo empujó y se rió fuerte. Hugo respondió con furia, como si en ese instante todo el dolor acumulado encontrara una salida. Fue contenido por dos adultos, llevado a la oficina de dirección. Allí, sentado con los puños cerrados y la mirada perdida, volvió a oír que tenía que colaborar. ¿Pero colaborar con qué?, se preguntaba en 1900. Silencio, si todo lo que conocía ya no existía. Al día siguiente, no volvió a la clase improvisada, ni apareció a la hora del almuerzo. Escondió la mochila debajo de la cama, junto con la foto de sus padres que había logrado salvar entre las pertenencias entregadas por el hospital. Esperó a que el patio se vaciara. Saltó el muro más bajo, algo que ya había observado hacer a otros, y salió sin rumbo. Caminó por las calles como quien huye de un incendio. No sabía a dónde ir, solo quería no volver. Se subió a un tren de carga que se detenía en una estación cercana. El sonido metálico de las ruedas sobre los rieles arrulló su sueño roto. Cuando despertó, era de madrugada. Estaba sucio, con frío, pero por primera vez en semanas sentía algo que se parecía al control. Vagó por pueblos pequeños hasta llegar a Madrid. Allí comenzó una nueva fase de su huida, la de sobrevivir en silencio en medio de la multitud. Madrid lo recibió como recibe a todos los invisibles, con prisa. Hugo empezó a moverse entre callejones y avenidas, aprendiendo a la fuerza a pasar desapercibido. Dormía en estaciones de metro durante las madrugadas, con la capucha cubriendo parte del rostro. Durante el día, alternaba entre filas de donaciones de comida y aceras concurridas,
donde pedía limosna sin usar palabras. El frío cortaba, pero ya no era lo que más dolía. Lo que más dolía era cuando veía, al otro lado de la calle, a un niño con sus padres, comiendo un churro o riendo de alguna tontería. En esos momentos, encogía el cuerpo y bajaba la mirada, como si eso pudiera protegerlo. Recordaba la voz de su madre cantando, la forma en que su padre contaba historias en el coche durante los viajes. Pero el recuerdo llegaba como un golpe. Entonces, intentaba no recordar. Fue una tarde nublada cuando encontró la casa. No la estaba buscando, pero fue como si ella lo hubiera llamado. Era una calle tranquila, con árboles alineados y el sonido distante de una radio antigua saliendo de alguna ventana. La casa parecía diferente a las otras. No era más grande ni más bonita, pero tenía macetas de flores rojas en las ventanas y una bicicleta apoyada en la verja. Olía a café y pan recién hecho. Era el tipo de casa donde, algún día, él podría haber vivido. Se detuvo frente a la verja y se quedó allí por minutos, observando en silencio. Algo en aquel porche, en ese banco de madera bajo la higuera, le apretaba el pecho. Estaba cansado, con hambre y, más que nada, exhausto de fingir que podía con todo. No tenía un plan. Solo sabía que necesitaba un lugar donde pudiera respirar sin miedo. Levantó el brazo y tocó el timbre. Elías abrió la puerta con la expresión confusa de quien no espera a nadie. Llevaba un suéter raído, el cabello despeinado, y sostenía una taza aún humeante. Sus ojos tardaron unos segundos en comprender lo que veían. Un niño delgado, sucio, con ropa gastada, y una mirada demasiado pesada para su edad. Por un momento pensó en cerrar la puerta, en decir que no podía ayudar, pero algo en la forma en que el chico sujetaba la correa de la mochila, como si fuera lo único en el mundo que aún le pertenecía, lo hizo dudar. Elías nunca había tenido una inclinación natural a la empatía, pero desde que perdió a Laura, su hija, cargaba una sensibilidad silenciosa para ciertos dolores, y allí, frente a él, había un dolor que reconocía. No preguntó el nombre, no pidió explicaciones, simplemente dio un paso al costado y dijo: «Entra». La sala estaba templada, con luz tenue y olor a pintos madera antigua. Hugo entró despacio, sin decir una palabra. Sus pies dudaban sobre la alfombra limpia. Se sentó en el borde del sofá como si fuera de cristal, mirando a su alrededor con la cautela de quien ha aprendido a desconfiar de todo. Elías volvió de la cocina con un plato de pan con queso y un vaso de leche. Lo colocó sobre la mesita sin decir nada y simplemente se sentó en el sillón de al lado, observando al niño comer despacio, como si no supiera si podía confiar. El silencio entre los dos no era pesado. Era el tipo de silencio que escucha, que respeta. Cuando terminó de comer, Hugo simplemente se acurrucó en el sofá, abrazando la mochila contra el pecho. No pidió una cama. No preguntó dónde estaba. Simplemente cerró los ojos y en pocos minutos se durmió, como quien por primera vez en días siente que puede. Elías pasó la noche en vela. Se sentó a la mesa de la cocina con un cuaderno viejo frente a él, el bolígrafo detenido entre los dedos, sin escribir una línea. De vez en cuando miraba hacia la sala, donde el niño dormía acurrucado en el sofá, como si tuviera miedo de despertar y descubrir que todo era solo un sueño. Elías no sabía qué hacer. Ya había acogido el dolor antes, pero nunca a alguien tan pequeño. Laura también tenía ese mismo tamaño cuando enfermó, cuando empezó a apagarse, y tal vez por eso era tan difícil separar los recuerdos. Pero había algo diferente allí. Aquel chico no se parecía en nada a Laura, y al mismo tiempo se parecía en todo.
La soledad, el silencio, los ojos pidiendo ayuda sin decir una palabra. Por primera vez en mucho tiempo, Elías no pensaba en huir. No quería encerrarse en el despacho ni esconder el mundo detrás de páginas. Quería estar presente, aunque no supiera por qué. A la mañana siguiente, Hugo se despertó antes de que saliera el sol. Por unos segundos, no recordaba dónde estaba. El techo diferente, el sofá bajo su cuerpo, el olor a café viniendo de la cocina. Todo era nuevo, pero había un extraño consuelo en 1900. Ello. Se levantó despacio y encontró a Elías en la cocina, sentado con el mismo cuaderno delante, ahora con algunas líneas garabateadas. Cuando sus ojos se cruzaron, ninguno dijo nada. Pero Elías se levantó, sacó 2 platos del armario y colocó pan y queso sobre la mesa. Se sentaron uno frente al otro, comiendo en silencio. Poco a poco, Hugo comenzó a observar mejor el ambiente. La estantería llena de libros, los cuadros antiguos en las paredes, la fotografía en blanco y negro de una niña sonriendo en un jardín. Sus ojos se detuvieron allí por unos segundos. Elías lo notó, pero no dijo nada. Era pronto. El tiempo del niño aún era otro, pero por primera vez, Hugo preguntó, bajito, ¿puedo quedarme un poco más? Elías simplemente asintió con la cabeza, como si ya esperara esa pregunta. No quería asustarlo con promesas ni normas. Dijo solamente que la puerta estaría abierta mientras él quisiera estar allí. Ese día, no escribió. Canceló la reunión con el editor, apagó el teléfono y pasó las horas observando al niño que exploraba la casa con pasos ligeros, casi como quien pide permiso. Hugo no hablaba mucho, pero la forma en que pasaba la mano por los libros, cómo acomodaba el plato en el fregadero después de comer, o cómo se sentaba en la alfombra de la sala mirando por la ventana durante largos minutos, decía más que cualquier conversación. Elías lo dejó a su aire, pero estaba atento. A los gestos, a las miradas, al modo en que apretaba el osito de peluche antes de dormir, como si aún fuera lo único seguro que le quedaba. Por la noche, al apagar las luces de la sala y cerrar la puerta, Elías sintió algo que hacía años no sentía: miedo de perder a alguien. A la mañana del tercer día, Hugo ya lo esperaba sentado a la mesa, los pies colgando en el aire. Elías preparó el café y por primera vez le preguntó de dónde venía. Hugo dudó, bajó la mirada, apretó el osito contra el pecho. No respondió todo de una vez. Vinieron palabras sueltas: coche, lluvia, mis padres, el camión, hospital. Y luego, silencio. Elías no presionó. Tomó una servilleta y se la pasó al niño. Hugo no lloró, pero sus ojos estaban llenos. Elías sintió un nudo fuerte en el pecho, como si todo estuviera sucediendo de nuevo, solo que en otro cuerpo, en otra vida. Decidió en ese momento que no dejaría que ese niño fuera un número más en un informe de servicios sociales. Aunque no supiera exactamente qué significaba eso, lo supo con claridad. No podía dejarlo ir. Ni ahora, ni después. Elías pasó el resto de la mañana frente al ordenador, pero no escribió. La página seguía en blanco como desde hacía meses. Su cabeza estaba llena de preguntas. ¿Qué hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Avisar al consejo de menores? ¿Debería? ¿Podía? Al mismo tiempo, algo en él se resistía. Hugo no era solo un niño perdido. Había una historia allí, un dolor que no podía tratarse con protocolos. Al final de la tarde, mientras lavaba los platos, Hugo apareció en la cocina con la foto en las manos. Era la imagen de sus padres. Estaban sonriendo, sentados en un banco de madera, el niño en el regazo de la madre. Elías se congeló. Reconoció esa sonrisa, esos ojos. El hombre de la foto era Daniel, su viejo amigo de la universidad.
El impacto fue tan fuerte que tuvo que sentarse. Hugo, sin entender, le preguntó si estaba bien. Elías solo volvió a mirar la imagen y dijo en voz baja, como si hablara consigo mismo: «Yo conocí a tu padre». Hugo lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Conociste a mi papá?», repitió, como quien no puede creer lo que acaba de escuchar. Elías, aún aturdido, pidió ver la foto de nuevo. Sí, era él, Daniel, 20 años más joven, pero inconfundible. La misma expresión al reír, la misma forma de abrazar. El recuerdo vino como un golpe. Las noches hablando sobre libros, los paseos en bicicleta por la universidad, las confidencias sobre el futuro, las discusiones que los separaron sin previo aviso. Y ahora, tantos años después, su hijo estaba allí, durmiendo en su sofá, pidiéndole ayuda con la mirada, ofreciendo sin saberlo una oportunidad de reparar lo que se había perdido con el tiempo. Elías sintió las manos temblorosas. No se trataba solo de acoger a un niño, se trataba de reencontrar algo que él mismo había dejado escapar. Y ahora, de repente, podía elegir no perderlo otra vez. Elías se levantó despacio, fue hasta la estantería y sacó una caja de cartón donde guardaba recuerdos antiguos. Tardó unos minutos revolviendo papeles amarillentos, fotos en blanco y negro, cartas dobladas. Encontró una, escrita por Daniel, nunca respondida. «Si algún día vuelves a recordarme con cariño, espero que sepas que lo intenté», decía un fragmento. Elías sintió un nudo en el estómago. No sabía exactamente qué dolía más, la separación repentina o la cobardía de no haber buscado al amigo. Se volvió hacia Hugo con una mirada más suave. Lo llamó para sentarse a su lado. Sin decir mucho, le mostró la carta. Hugo la leyó con atención en silencio. Luego, miró a Elías con una expresión demasiado seria para su edad y dijo: «Mi papá era bueno. Me contaba historias graciosas todas las noches». Y en ese instante, los dos se vieron unidos, no solo por el dolor de la pérdida, sino también por el amor a un hombre que los había marcado de maneras distintas. A partir de esa noche, algo cambió entre ellos. Elías empezó a prestar atención a los detalles, a las pequeñas reacciones de Hugo, a los silencios que decían más que las palabras, a los miedos escondidos tras su mirada atenta. Comenzaron a cenar juntos en la mesa, aunque fuera en silencio. Hugo empezó a ayudar a regar las plantas, a apilar los libros que Elías dejaba por la casa, a barrer el patio. No hablaba mucho, pero ya no se escondía. Dormía mejor. Y a veces, al despertar, preguntaba si podía quedarse un día más. Elías decía que sí, y el día siguiente llegaba con un poco más de color. Poco a poco, sin que ninguno de los dos lo notara, fueron construyendo una rutina. Y, dentro de ella, un vínculo. Un vínculo que no dependía de documentos ni de obligaciones, sino del cuidado, de la presencia, y de un deseo silencioso de no volver a perder a nadie. En la tarde en que se cumplían 2 semanas desde su llegada, Hugo hizo algo que tomó por sorpresa a Elías. Bajó las escaleras con un sobre pequeño y arrugado en las manos. Se lo entregó sin decir nada. Dentro había una fotografía. Era antigua, tomada en un jardín. En ella, 2 jóvenes sonreían abrazados, con los ojos brillando bajo el sol. Daniel, más joven, y Elías. En el reverso de la foto, la caligrafía infantil de Hugo intentaba escribir: ¿Eres tú? Elías llevó la mano a la boca. Se sentó despacio en el sillón, mirando fijamente al pasado que ahora encajaba como una pieza olvidada. Asintió con la cabeza. Hugo se quedó de pie, inmóvil, como si esperara una reacción. Pero no hubo euforia, ni sorpresa, solo un silencio denso, como si ambos intentaran comprender el tamaño de aquella coincidencia que ya no parecía tan aleatoria. Elías le pidió que se sentara. No sabía por dónde empezar. Habló de Daniel con la voz entrecortada, recordando tardes en las que soñaban en grande,
la vez que casi los expulsan de la universidad por pintar un muro con poemas. Se rió solo al contar una pelea tonta que los separó, una tontería que hoy parecía ridícula. Hugo escuchaba todo con atención, apretando su propia muñeca como hacía cuando estaba nervioso. No lloró, pero sus ojos estaban húmedos. Cuando Elías leyó, preguntó si quería saber más. El niño solo asintió con la cabeza, como quien dice que sí, pero con calma. En ese intercambio no había prisa. Era como si estuvieran cosiendo, con cuidado, el tejido rasgado que unía pasado y presente. Elías comprendió que en ese instante, más que acoger, él estaba siendo acogido, y entendió que tal vez los dos se necesitaban en la misma medida. A la mañana siguiente, Elías se despertó antes del amanecer. Caminó hasta el estudio, donde aún guardaba cajas con cartas, fotos antiguas y manuscritos que nunca se publicaron. Pasó horas revolviendo recuerdos, quitando el polvo de cosas que evitaba mirar desde hacía años. Separó todo lo que tenía relacionado con Daniel. Cartas escritas a mano, una nota de cumpleaños, una fotografía descolorida en la que ambos estaban tumbados sobre el pasto, riendo. Colocó los objetos sobre la mesa y, cuando Hugo bajó para el desayuno, simplemente los señaló. El niño se acercó despacio. Tocó las cartas con la punta de los dedos, como si fueran frágiles. Leyó una frase aquí, otra allá. No hablaban de él, pero hablaban de quién venía. Era como escuchar ecos de su padre. Elías se quedó en silencio, solo observando, sin interferir. Se dio cuenta de que en ese gesto no entregaba solo recuerdos. Entregaba también una parte de sí, de su historia, del dolor que aún no había dicho en voz alta. Más tarde, salieron juntos a comprar pan. Era un día cualquiera, pero algo había cambiado. Caminaban uno al lado del otro, sin tocarse, pero también sin ese espacio de extrañeza que solía haber. Pasaron por un puesto de libros usados, y Hugo señaló un ejemplar con la tapa desgastada. ¿Este es tuyo?, preguntó. Elías confirmó con una sonrisa discreta. El niño hojeó el libro ahí mismo, leyendo con calma la dedicatoria en la primera página. Para Laura, mi luz. No hubo preguntas, ni explicaciones, solo un breve silencio respetuoso. Siguieron caminando. De regreso, Hugo cargaba el libro contra el pecho, y Elías no dijo nada. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero que decía más que cualquier conversación. Una señal de que tal vez estaban empezando a habitar el mismo mundo, un paso a la vez. Esa noche, Elías se sentó en el sofá con una taza de té en las manos, mientras Hugo dibujaba en la mesa del comedor. El niño usaba lápices de colores, concentrado, sin notar que lo observaban. Elías notó cómo hacía los trazos con cuidado, como si quisiera capturar algo que no sabía nombrar. Después de un rato, Hugo se levantó y le entregó el dibujo. Era una casa sencilla, con flores rojas en las ventanas, una higuera al lado y dos nombres escritos en la parte superior: Laura y Hugo. Elías sostuvo el papel por un momento antes de colocárselo sobre el pecho. No dijo nada. No podía. El nudo en la garganta era más fuerte que cualquier palabra. Hugo tampoco dijo nada. Solo volvió al sofá y se sentó a su lado. No se tocaron, pero se quedaron allí, uno junto al otro, mirando el vacío lleno de significado. A veces, la presencia es el único gesto que importa. Más tarde, ya a la hora de dormir, Hugo se acercó a la puerta del cuarto de Elías. Se quedó quieto, abrazando la almohada contra el pecho, como si estuviera luchando internamente antes de decir lo que quería. ¿Puedo dormir aquí hoy?, preguntó en un hilo de voz. Elías asintió, haciendo espacio en la cama. El niño se acostó en silencio, de espaldas, pero después de unos minutos, se dio la vuelta y dijo bajito: «Mi papá decía que tú eras como un
hermano para él. Elías sintió un apretón en el corazón. Decía que tú escribías las palabras más bonitas del mundo. Se quedaron en silencio. En la oscuridad, los dos miraban al techo, como si los ojos pudieran alcanzar a alguien allá arriba. Elías estiró el brazo con cuidado y, con el toque más leve posible, puso la mano sobre la de Hugo. El niño no se apartó, solo apretó de vuelta. A la mañana siguiente, Elías se despertó más temprano de lo habitual. Al bajar las escaleras encontró a Hugo en la cocina, intentando alcanzar la caja de cereales en lo alto del armario. La escena lo hizo sonreír. No solo por el gesto, sino porque había allí una naturalidad que no veía desde hacía mucho. Prepararon el desayuno juntos. El niño contó, con cierta timidez, un recuerdo de sus padres, una mañana de lluvia, un café quemado, una carcajada de su madre. Elías escuchó sin interrumpir, solo dejando que las palabras salieran al ritmo que el niño necesitaba. El dolor todavía estaba allí, en los ojos de Hugo y en las arrugas profundas del rostro de Elías. Pero también había otra cosa, algo que se parecía a un suelo firme, a un primer paso fuera del duelo, un pequeño renacimiento. Cuando terminaron de comer, Hugo preguntó si podía ayudar a cuidar las flores de la ventana. Elías le entregó la regadera, como quien ofrece un pedazo de hogar y de sí mismo. Esa tarde, Elías fue hasta la caja de cartón donde guardaba recuerdos antiguos. Sacó de allí una foto amarillenta. Él y Daniel, jóvenes, riendo, junto a un lago. Se la mostró a Hugo. El niño pasó el dedo por el rostro del padre, en silencio. Él me hablaba de este lugar, dijo. Decía que fue el mejor verano de su vida. Se miraron. Ya no era necesario esconder lo que sabían. Hugo no era solo un niño perdido. Era el hijo del único amigo que Elías había amado como a un hermano. Y Elías, para Hugo, ya era más que un refugio. Era el único adulto que se había quedado, sin promesas, sin definiciones, solo con la decisión silenciosa de permanecer juntos. Esa noche, al cerrar las ventanas, Elías notó que una de las flores había florecido. No era un milagro. Era solo la vida, continuando a pesar de todo.